Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a visitarlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor, haz testamento, porque vas a morir sin remedio y no vivirás. Entonces Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor: Señor, acuérdate que he procedido de acuerdo contigo, con corazón sincero e íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró con largo llanto, y vino la palabra del Señor a Isaías: Ve y dile a Ezequías: así dice el Señor, Dios de David, tu padre: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Mira, añado a tus días otros 15 años. Te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, y la protegeré. Isaías dijo: que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la herida para que se cure. Ezequías dijo: ¿cuál es la prueba que subiré a la casa del Señor? Isaías respondió: esta es la señal del Señor, de que cumplirá el Señor la palabra dada. En el reloj de sol de Acaz haré que la sombra suba los 10 grados que ha bajado. Y desandó el sol en el reloj los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Detuviste mi alma ante la tumba vacía. Detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor, devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado y me has hecho revivir. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos.
Estamos en este viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Estamos empezando este pasaje del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, los primeros 8 versículos que acabamos de proclamar, y estamos leyendo los últimos versículos de este fragmento que corresponde al capítulo 38 de Isaías, porque ya a partir de mañana estaremos contemplando al profeta Miqueas en la primera lectura. Claro, el libro de Isaías es muy extenso. Nosotros hemos leído esta semana y desde el sábado pasado fragmentos que corresponden a lo que se llama el primer Isaías. ¿Qué es el primer Isaías? Es la profecía de Isaías para que el pueblo se convierta antes del destierro, antes del exilio en Babilonia. El capítulo 39 y 40 inician lo que se conoce como el segundo Isaías, que es el libro de la consolación. Pero acá estamos, diríamos, en el primer Isaías, que es, si tendríamos que ponerle un nombre, habla de la conversión. Volver al Señor, porque el reino del sur, el reino de Judea, se había apartado del Señor, empezando por sus autoridades, los reyes, los sacerdotes, y entonces el Señor les advierte que ese camino es un camino de perdición, y los profetas uno a otro empiezan a anunciar el exilio. Pero este rey y Josías son dos de los reyes, diríamos, que se mencionan con nombre propio, que buscaron que agradara a Dios. Pero resulta que en plenas amenazas de la invasión asiria, este rey recibe este oráculo del profeta Isaías, que va a morir. Pero este hombre, claro, nos dice la profecía, el fragmento que hemos escuchado en la primera lectura, se turba, se llena de lágrimas y dice una expresión muy significativa: se vuelve a la pared. Ahora, incluso hasta el presente, el pueblo de la primera alianza, los judíos, también oran contra la pared en el muro de los lamentos. ¿Qué sentido tiene eso de volverse a la pared? En pocas palabras, claro, significa solo Dios interesa. Lo que digan los demás, lo que diga el mundo, es solo una palabra humana. Nosotros confiamos en el Señor. En este caso, Ezequías sabía que Isaías era un hombre de Dios, lo reconocía como profeta, pero ya habíamos visto, o mejor, aparece más claramente en Miqueas, que una y otra vez, a quien veremos mañana, en ese tiempo, porque Miqueas también es contemporáneo a Isaías, Jeremías, había una gran confusión. Y entonces, además de los profetas, había mucha gente que decía que hablaba en nombre de Dios. Y entonces uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, y estos reyes, estos gobernantes, ¿con qué criterio seleccionaban lo que les decía? Según lo que les convenía. Y entonces se buscaban profetas que les hagan profecías que para ellos eran lo que querían encontrar. Y claro, eso lo veremos posteriormente. Miqueas va a mostrar esa trampa. Pero acá estamos en otra época antes. Estamos con Isaías y Ezequías. Y entonces Ezequías efectivamente le dice al profeta: vas a morir, haz testamento, y él le cree al profeta.
No estaba enfermo, no tenía aparentemente ningún motivo para pensar que se iba a morir, pero le cree al profeta y se pone en oración. Y el Señor escucha la oración y al mismo Isaías que le había dicho que se iba a morir, le dice: anda, dile el oráculo, extiende 15 años. Y le da un signo. El signo es que el reloj, claro, un reloj de arena, retrocede lo avanzado. Y entonces Ezequías confía en el Señor y pide esa prueba, porque justamente Isaías primero le dice una cosa y después le dice otra. Y claro, él pensaría: este me está diciendo, me está manipulando. Él mismo primero me dice que me va a morir, de repente no sabe que me voy a morir y después me dice: ya no me voy a morir, algo me quedará sacar. Y este hombre prudente le dice un signo y le da el signo de ese reloj. Pero todo esto nos lleva a acercarnos al misterio de la oración, que es muy importante. Estamos nosotros en este año 2024 preparándonos para el jubileo y el Papa Francisco ha decretado, ha dicho que este año tenemos que mejorar nuestra oración. Pero a veces nosotros conocemos poco de la oración. Y claro, uno puede creer: ya no, la oración es decirle cosas al Señor. Y entonces hay personas que tienen, algunas veces por inspiración y otras veces por imaginación, elaboran oraciones. Pero lo que se nos revela es que la oración es Jesucristo. La oración es la persona de Jesucristo, porque la oración es la relación con Dios. Y quien ha acercado a Dios a nosotros de una manera inimaginable es la persona de Jesucristo, porque es Dios verdadero y hombre verdadero. En Jesucristo se une Dios y el hombre, una unión que nadie puede separar. Y esa humanidad de Jesucristo es el camino para entrar en el misterio del amor infinito de Dios, del amor trinitario, que es la fuente de todo lo que existe, es la fuente de la vida, es la fuente de la salud, es Dios mismo. Entonces, cuando venimos a la misa, cuando venimos a los sacramentos de Jesucristo, cuando venimos al templo de Jesucristo, lo que venimos es a entrar a través de la humanidad de Jesucristo, a través del Verbo encarnado, en comunión con el Espíritu Santo, al encuentro del Padre, que es la fuente de todo bien. Esa es la oración. Pero y tengo que decir palabras, el Señor nos enseña qué decir. Puedo decir algo que viene en mi corazón, lo puedo decir, pero más importante que decirle cosas al Señor, que sabe todo lo que nosotros le queremos decir, y lo que experimentamos es que aprendamos a escuchar al Señor. Ese es el versículo antes del Evangelio, Salmo 94, que hemos dicho: mis ovejas escuchan mi voz. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿nosotros sabemos escuchar al Señor? Antes, ¿nosotros sabemos reconocer la voz de Dios? Y claro, si yo no reconozco su voz y yo no quiero escucharlo, mi oración es una oración, diríamos, que tiene que empezar. Para empezar la oración siempre se necesita escuchar al Señor. Y nosotros hemos recibido el don, todos los bautizados, para escuchar al Señor. En el sacramento del bautismo hay un signo que se llama Efetá. Significa ábrete. Es la palabra que el Señor usa para curar a un sordo, que apenas podía hablar, dicen los evangelios. Y el Señor
introduce sus dedos en los oídos diciendo Efetá, que significa ábrete. Nosotros necesitamos que el Señor nos abra a los oídos, nos suelte la lengua, abre el corazón. Eso es lo que dice el ministro que celebra la liturgia de la palabra cuando empieza antes de proclamar el Evangelio, como se hace en toda Eucaristía, y también hoy lo hemos hecho. El Señor esté con ustedes. Y la asamblea responde, y con tu espíritu. ¿Qué significa eso? Cuando se dice el Señor esté con ustedes, es abre nuestro oído, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que podamos entender lo que el Señor nos dice. Y entender lo que el Señor nos dice es luz, es la fe. Cuando nosotros descubrimos lo que el Señor nos dice, desaparecen los miedos, porque siempre la palabra de Dios es vida, es bendición. Nunca el Señor es portador de mal, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento. Pero existe el dolor, existe el mal, existe el sufrimiento. Y entonces, ¿eso de dónde viene?, se pregunta la gente. Y la respuesta viene como consecuencia de que nosotros nos alejamos del bien, de la verdad, de la vida, y nos vamos con el enemigo que nos engaña, el mentiroso, que es la fuente del mal, de la rebeldía, de la tiniebla. De alguna forma, eso nos lo está enseñando también el Evangelio, porque el Señor, luego de habernos dicho ayer en el pasaje del capítulo 11 que contemplábamos, vengan a mí todos los cansados y agobiados, que yo los aliviaré y en mí encontrarán descanso. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos agobiados? ¿Vivimos agobiados? ¿Sentimos que ni siquiera el descanso nocturno es suficiente y a veces incluso uno se despierta en la mañana y sigue más cansado que antes? ¿No han experimentado eso? ¿Por qué experimentamos eso? Porque estamos agobiados. ¿Y qué es el agobio? El agobio brota de no escuchar al Señor, de escuchar otras voces, de escucharnos a nosotros mismos y a lo que dice el mundo, que nos lleva de un lado para otro como veleta, dice el Salmo. Y entonces nosotros tenemos que escuchar al Señor. Para eso venimos a misa. Y poco a poco aprenderemos a hacer oración. Y a lo largo de toda la Sagrada Escritura se nos presentan testimonios de personas de oración y también personas que tienen puestas toda su confianza solo en lo pasajero, en las criaturas, en la tecnología, en la economía, en las fuerzas humanas y peor aún, algunos incluso en las fuerzas de las tinieblas. Venimos al Señor con confianza. ¿Por qué Ezequías se atreve a hacer esa oración? Porque confía. ¿Por qué se atreve a pedir ese signo al profeta? Porque sabe que uno fácilmente puede ser engañado. Y nosotros podríamos preguntarnos, pero yo no tengo un signo. Y si es que alguien pensara o dijera eso, es porque no conoce el modo de obrar del Señor. El signo que se nos ha dado es Jesucristo mismo. Dios con nosotros y Dios en nosotros. Y cada vez que venimos a la misa, el Señor hace manifiesto su signo, su presencia, su amor misericordioso. Y nosotros venimos a la misa para recibir esa misericordia. Dice el profeta Oseas, citado por Jesús en este pasaje del Evangelio según San Mateo: ¿no saben lo que dice el Señor? Quiero misericordia y no sacrificios. Es decir, sacrificio es hacer las cosas de Dios,
es hacer las cosas sagradas, es santificar. Y el único que lo puede hacer es el Señor. Y el Señor quiere que nosotros ayudemos a todas las personas y para que nosotros mismos también vayamos a Dios. Ahí empieza nuestra oración, para ir al encuentro, en realidad, del que viene a nosotros, del que esperamos, pero más aún con fe viva. ¿Y qué significa eso? Que a quien esperamos, a quien vamos a recibir en los sacramentos, ya está presente en nosotros. Esa es la fe, Dios vivo, y Él quiere que nosotros descubramos que nosotros somos su templo. Por eso el Señor le dice a estos fariseos: aquí hay uno que es más que el templo. Efectivamente, nosotros somos más que nuestro dolor, que nuestro sufrimiento, que nuestra enfermedad, que nuestras tribulaciones y nuestro agobio. Nosotros somos hijos de Dios, amados por Dios, y el signo es que Dios esté en nosotros. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que sepamos escuchar a su Hijo amado, que nos purifique la mirada para reconocer que Él camina con nosotros, y en prueba de su misericordia vamos a administrar el sacramento de la unción de los enfermos, para que Él obre en cada uno de nosotros según lo que más necesitamos. Que el Señor así nos lo conceda y que nosotros sepamos acogerlo como nuestra Madre Santísima. Que así sea. Padre de